Si estuviste el domingo pasado, sabés que sobre tu vida fue impartida autoridad y poder. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Hoy somos poquitos, así que levanta tu mano. Muy bien. Sobre tu vida y la mía fue impartida autoridad y poder. Y recibiste una declaración sobre tu vida y sobre mi vida, que hay una unción de gloria, una unción de poder, de autoridad, de gloria. Una unción que es permanente, que no se queda aquí, sino que se va con nosotros a casa. Entendimos que comenzamos a caminar en un nuevo nivel, conscientes de que no podemos ser espectadores en el reino de Dios. No podemos sentarnos en la tribuna mirando qué hacen otras personas. No podemos ser espectadores, somos protagonistas de esta película. Dejar de chapotear en la orilla y animarnos a ir a la profundidad. Eso fue un poquito el resumen del domingo pasado. El mensaje fue mucho más extenso, está en YouTube si lo querés ver. Ahora el tema es, cuando recibimos esto, ¿qué hiciste con eso? ¿Qué hicimos con lo que recibimos el domingo pasado? ¿Pudiste oír la voz de Dios como la oyó Moisés a través de la zarza? ¿Cómo le respondiste a Dios el desafío que nos dejó el domingo pasado? Hacete la pregunta y vos tenés tu propia respuesta. No hace falta que me lo digas a mí. Yo te hago las preguntas para que tú reflexiones. A lo mejor no hiciste nada, te olvidaste, como a algunos les pasa en los grupos de crecimiento. Le preguntáis y no se acuerdan lo que predicó el pastor el domingo. Es un serio problema. Ahora, todos estos pasos que vimos el domingo pasado nos llevan a la madurez, a ser personas maduras. No ser niños espirituales, como dice la Biblia, sino madurez. Una persona madura es responsable de lo que le fue impartido. Por lo tanto, lo cuida, trabaja para que eso crezca. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos que predicamos hace unos domingos atrás? Uno le daban tanta cantidad, al otro tanto y al otro tanto. Dos lo multiplicaron, el tercero va y lo entierra. Y no lo multiplicó. Fue negligente con lo que le fue dado. ¿Qué estás haciendo con lo que te dieron? ¿Lo estás haciendo crecer? ¿Lo estás multiplicando? ¿Se está desarrollando en tu vida lo que has recibido? Dones, talentos, capacidades, recursos. Dios nos creó tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tripartitos, nosotros somos igual. Cuerpo, alma y espíritu. Cuando el alma es gobernada por las emociones y los deseos, podemos pensar que somos personas maduras. Podemos decir, sí, yo voy a la iglesia, me sé tantos textos bíblicos, oro, me llevo bien con mis hermanos y ya creo que es la madurez. Pero muchas veces no es así. Muchas veces creemos que somos maduros y no lo somos. Porque cualquier emoción, cualquier deseo nos desenfoca de lo más importante. Cuando somos maduros, aunque los deseos, las emociones vengan, porque van a venir, porque nosotros somos personas emocionales, el tema es saber si esa emoción o ese deseo está dentro de la voluntad de Dios. Y las personas maduras disciernen qué está bien y qué está mal. No se deja llevar por los deseos y las emociones.
Entonces, las personas que son maduras no se dejan llevar simplemente por una emoción. Hoy juega Argentina, yo me quedo en casa y justo ahí el pastor se le ocurrió hacer reunión un lunes a las 2 de la tarde. Argentina juega el lunes a las 2 de la tarde. Justo cae el día que juega Argentina y eso a mí me atrapa. Te lo digo porque muchas veces tu pastor se quedó en la casa mirando el partido mientras había reunión. Emociones, emocionales, gobernado por deseos que no son malos, pero nos desenfocan. Y perdemos el rumbo. Trajiste Biblia, teléfono, donde tenga tú la palabra. Vamos a buscar Segunda de Reyes, está en el Antiguo Testamento, capítulo 13, versículo 14 en adelante. Segunda de Reyes, 13, 14. No te distraigas. Segunda de Reyes 13, 14. La historia de un hombre fascinante. Un hombre de una unción tremenda. Eliseo. El versículo 14 dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y una saeta, una flecha, toma entonces el arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubiera tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a los sirios hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces lo derrotarás a los sirios. La madurez tiene que ver con convicciones firmes. La madurez tiene que ver con convicciones firmes que a pesar de las circunstancias no nos desenfocan. Este texto tenemos a 2 personas, Joás, el rey, y Eliseo. Joás era rey que reinaba en la tierra. Era el rey de Israel. Eliseo gobernaba en lo sobrenatural. Joás sabía esto, por eso lo va a buscar. Joás estaba con un serio problema. Los asirios querían exterminar al pueblo de Israel. Por lo tanto, va a buscar a Eliseo. La Biblia dice en el capítulo 13, versículo 11 de Segunda de Reyes, escuchadlo si no está ahí a la vuelta. ¿Cómo era Joás, este rey? Dice, Joás hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Es interesante que la Biblia destaca que Joás hizo lo malo. Y estaba en el pueblo de Israel, era el rey. Porque dice que no se apartó de los pecados de sus antepasados, que después si querés leer todo el texto en la casa.
Joás hizo lo malo y estaba sufriendo las consecuencias de hacer mal las cosas. Los asirios los querían borrar del mapa. No se apartó de los pecados de sus antepasados. En cambio, Eliseo estaba enfermo, seguía sirviendo al Señor. Un rey que tenía toda la autoridad, todo lo que se le antojaba lo podía tener Joás, pero hizo lo malo. En cambio, Eliseo, enfermo y todo, seguía sirviendo al Señor. Es interesante algunas palabras que narra este texto. Dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Uno cuando lee eso dice, ¿qué querrá decir estas cosas? ¿Sabes qué quiere decir eso? Es el reconocimiento que Israel veía que su protección era por la fidelidad que tenía Eliseo hacia Dios. Eliseo era más que los carros de guerra de Israel. Era mucho más que cualquier ejército. Un solo hombre estamos hablando. Carros de Israel y su gente de a caballo. Está diciendo, Eliseo, tú eres más importante que todo el ejército, que todas las armas que tenemos. Por eso Joás va a pedirle ayuda a Eliseo. Era la fuerza de combate para su nación. Un solo hombre. ¿Cómo puede ser que un solo hombre sea la protección de una nación completa? Fíjate vos la importancia que tenía Eliseo en su nación. La unción, esa unción de Dios que estaba sobre Eliseo, si bien la Biblia no lo dice, lo llevó a tener un ministerio muy prolongado. No dice los años, pero la Biblia dice que el ministerio de Eliseo duró muchos años. Se estima más o menos que Eliseo muere entre los 80 y los 90 años. O sea, sirvió muchos años a Dios en el pueblo de Israel. Durante todos esos años, Eliseo legisló sobre su pueblo. Había un rey, pero el que tenía la autoridad, la unción y el gobierno era Eliseo. El otro era alguien que estaba sentado en un trono terrenal. Eliseo gobernaba de lo celestial. Cuando la unción está sobre una persona, cuando la unción de Dios está sobre una persona, la van a ir a buscar cuando hay problemas. La van a ir a buscar para que solucione el problema. Por eso Joás lo va a buscar a Eliseo. Eliseo, los asirios nos están por invadir. Por eso va Joás a pedirle ayuda a Eliseo. Asiria era enemigo de Israel y Joás sabía que la única manera de ganar esta guerra era a través de Eliseo. No era con ejército, no era con los carros, no era con los caballos, era con Eliseo, un solo hombre. ¿Sabe cuál era el secreto que tenía Eliseo? Lo busqué, lo leí por todos lados. Había algo que Eliseo tenía y era lo que le llevaba a la victoria: la obediencia a Dios. La obediencia a Dios hacía que Israel, a través de Eliseo, ganara la guerra. Eliseo le dice: toma un arco y una flecha, las saetas. Pon tu mano sobre el arco. Le da indicaciones concretas. Todo estaba listo. Ya el arco estaba, la flecha estaba, pero faltaba algo. Faltaba que Eliseo pusiera sus manos sobre las manos de Joás para que la obra sea completa.
puso sus manos sobre las manos del rey y le indica, abre la ventana. Cuando leas la Biblia, parate en las comas, en los puntos, porque hay cositas recontra importantes. Aquí le dice, toma el arco, toma la flecha, pone de tal manera, permíteme que yo ponga la mano sobre, abrí la ventana, indicaciones concretas. Y cuando todo estaba listo, Eliseo le dice, bueno, tira, lanza la flecha. Esta flecha no era una flecha cualquiera. Era una flecha que iba a cumplir un acto profético. No era simplemente una flecha que alguien tiraba. Eliseo, Joás suelta la flecha y Eliseo suelta la flecha más importante. Una palabra. Una declaración tremenda. Esa flecha llevaba la unción de una palabra que iba a pasar algo a través de ese acto profético que estaba haciendo Eliseo. En el versículo 17 dice, Eliseo proclamó, declaró, esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. La flecha que lanza lleva un acto profético. Suelta una palabra Eliseo que dice que habrá victoria. Cuando usas una palabra dada por Dios y la cree, es una flecha en el campo del enemigo. Cuando tú lanzas una palabra en el nombre de Jesús, esa palabra se va a terminar cumpliendo. Si la crees, eso ocurre. Es una flecha lanzada en el campo del enemigo. Tus conquistas no tienen que ver tanto con lo natural. A través de los años, de más de 40 años de conocer al Señor, he aprendido que muchas de las conquistas que nosotros tenemos que tener se ganan en las regiones espirituales. Se ganan de rodillas, se ganan orando, se ganan intercediendo, viniendo un jueves a orar aquí con un motivo de oración. Muchas de nuestras victorias no han sido victorias simplemente porque no hemos lanzado la flecha correcta. Tus conquistas no tienen que ver tanto con lo natural, sino con lo sobrenatural. Con lo que crees. Con tu fe. Si la Biblia te dice, todo lo que pisares con la planta de los pies será tuyo, ¿lo crees? ¿Y por qué no lo pisás? A partir de mañana pisa todo. Pisa los chinos, esto va a ser mío. ¿Sabes? Hace muchos años atrás, yo trabajaba con un hombre y él tenía un Bora, un Volkswagen Bora, hermoso. Y un día me dice, por favor, ¿me lo corres al auto? Me senté en el auto y dije, algún día voy a tener un auto como este. Proclamé una palabra. Y después aparecieron otros vehículos que Dios nos proveyó. Hoy andamos en un 0 kilómetros, ¿sabes por qué? Porque los pies que pisas conquistan. Si lo crees. Y así en cualquier ámbito de la vida. Si vos me das vuelta, no tengo nada de dinero, pero tengo fe. Y al lado mío hay una mujer de fe, que muchas veces me empuja. Me dice, dale. Y cuando estamos de acuerdo, le damos. Entonces, tus conquistas no tienen que ver tanto con tu esfuerzo personal. No tiene que ver con las horas que le metes a tu laburo, que hay que trabajar, claro que sí. Pero sabes que si tú crees de que Dios es tu proveedor, Él te va a proveer.
Si estás pasando por una guerra, sea de relaciones familiares, sea en el área económica o en enfermedad, es tiempo de que sueltes una flecha hacia ese campo enemigo. Es tiempo de que le digas a eso que te está molestando: hasta aquí en el nombre de Jesús. Basta. Se corta. Y esa flecha que sueltas en el nombre de Jesús con una palabra va al campo del enemigo, y el enemigo está obligado a soltar lo que necesite. Suelta una palabra ungida por el Espíritu Santo y vas a ver que vas a tener la victoria. Mi tarea de estar aquí hoy es animarte a que te animes justamente a creer de que Dios quiere darte la victoria. No estoy para apagarte el fuego, estoy para encender el fuego. Muchos de ustedes yo les envío mensajes todos los días. Algunos ni me contestan, no importa. Le pasé factura. Pero ¿sabes por qué lo hago? Porque quiero que mantengas el fuego encendido, aunque sea con una palabra que yo te envío. Por ahí no estás viniendo a las reuniones o a los grupos de crecimiento, pero ¿sabes qué? Esa palabra que recibes cada mañana o a veces más tarde, si la crees, la vas a vivir. Pero no dejes que ninguna de las palabras caigan en tierra. Porque no es con la fe de tu pastor, es con tu propia fe. Si tú no crees, no pasa nada. Ahora, mi fe no siempre fue así. Mi fe no siempre fue así, y yo pretendo que mi fe siga creciendo. Muchas veces dudé. Muchas veces le erré feo. Muchas veces me dejé llevar por mis emociones. Muchas veces me equivoqué porque pensé que era eso y no lo era. ¿Sabe por qué? Porque no lo había consultado con el Señor. El primer desafío, poco tiempo de convertirme, hace tanto tiempo, pero nunca me olvidé. Empecé a ir a la iglesia y íbamos a pescar con otros chicos, y lo primero se largó una tormenta tremenda. Le digo: Dios, si existís, que pare la tormenta. Yo no sabía lo que era la fe, no sabía lo que era declarar, no sabía nada. Pero ¿sabe qué pasó? Paró la tormenta y salió el sol. Fue la primera prueba que Dios me dio de que existía. A mí me sacó de las adicciones, de todo lo que ya conoces. Pero mi prueba de que Dios existía era que Dios cambió una tormenta y me hizo salir el sol. Tiene que ver con la fe. No tiene que ver tanto con lo que sabes de la Biblia. En el versículo 18 de Segunda de Reyes, dijo Eliseo: ahora levanta las demás flechas y golpea contra el piso. Indicaciones concretas. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó: tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. En la guerra, que todas la peleamos, todos tenemos la guerra, no hay descanso. En una guerra no hay descanso, no hay vacaciones, a veces no hay tiempo para dormir. En una guerra no hay descanso, ni tiempo para decir: bueno, ya está, hice hasta acá, ya está, no voy a las barcas, ya aprendí bastante de esto, una reunión más, no, ya está. No. La iglesia de Jesucristo, mientras esté en la tierra, estará en guerra con el diablo. El enemigo es un enemigo vencido, pero la iglesia tiene que entender que no puede bajar la guardia, tomarse vacaciones, porque la guerra sigue. Entonces, cuando nosotros nos descuidamos,
Viene el enemigo y nos conquista. Y después nos quejamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Sabe por qué? Porque bajaste la guardia. Te tomaste unas vacaciones. Y en la guerra no hay vacaciones. El acto que solo golpeó 3 veces muestra que Jehová dijo, ya está. Tac, 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 ya está. ¿Para qué voy a seguir golpeando? 3 veces. Suficiente. Ya hice lo que el Señor me dijo y dejó de golpear. Ahora, ¿por qué se enojó Eliseo? Viste que los hombres ungidos se enojan. Eliseo, hago un paréntesis, un día Eliseo era pelado, así que guarda con burlarte de los pelados. Cuidado. Un día Eliseo va caminando y sale un montón de muchachos, está en la Biblia, ¿eh? Te lo voy a hacer medio novela colombiana. Salen unos muchachos, empiezan a burlar de Eliseo el pelado y pam, pam, y Eliseo también tenía un carácter fuerte. ¿Sabe qué? A estos que se burlaban del pelado le salieron los osos y se los morfaron. Guarda con tocar los ungidos, no importa si no son pelados. Y Eliseo era un hombre que se ve que un carácter muy firme, se enojó. Porque en la guerra termina cuando Dios dice y te hace entender que el enemigo está vencido. No cuando se nos ocurre a nosotros. Por eso no puedo tomarme vacaciones en la iglesia. No me puedo tomar vacaciones de la oración en mi casa, estar en privado, o tomarme vacaciones cuando hay reunión de oración. No, esto es una guerra. Y hasta que Dios nos diga, hasta aquí, nosotros tenemos que seguir adelante. Joás fue un hombre negligente. Ya le había embarrado con no arrepentirse de los pecados. Pero también tenía un problema, era negligente. Dejó de actuar. Dijo, ya está. Golpeé 3 veces lo que me dijo el profeta, ya está. Y parece que no era así. Eliseo le dice, vas a vencer a tu enemigo solamente 3 veces. Si hubiese golpeado algunas veces más, lo ibas a exterminar. ¿Sabes qué pasó con los asirios? Volvieron a conquistar Israel tiempo después, le hicieron la vida imposible. El problema fue que Joás fue negligente. Así es cuando nosotros dejamos de orar por algo. Decimos, bueno, ya le presenté mis peticiones al Señor, ya está. Ya oré. Van 3 días. Pero muchas veces necesitamos perseverar en la oración. Dice la Biblia, con súplicas, oraciones con súplicas. Muchas veces tenés que orar desde las entrañas, desde adentro, no tanto desde la boca para afuera. La perseverancia en la oración, en la súplica, hasta tener la respuesta. Muchas respuestas se quedaron en el camino. ¿Sabe por qué? Porque he sido negligente. Dejé de orar por ese motivo. Dejé de orar por eso. Grabate esta palabra. Perseverancia. Perseverancia. Darle. Escucha lo que dice Colosenses 4:2. Dice, perseverar en la oración. Perseverar en la oración. No te voy a preguntar cuánto horas, pero perseverar en la oración. Velando en ella con acción de gracia. Velando, está constantemente interesado en la oración. Querida iglesia, lamento que hoy falte tanta gente. Este es un tiempo de tener este tipo de oración, porque el enemigo se mete en nuestras casas.
Se mete con nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros esposos, se mete con nuestros hijos, le causa problemas, le causa dificultades. Por lo tanto, no puedo tomarme vacaciones en oración. Hay enfermedades en nosotros, nos ponen aprietos económicos, hay desgano, cansancio, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a dejar de orar si tenemos estas situaciones? No hay vacaciones, querida iglesia. Hay que perseverar en la oración. Joás tenía que seguir golpeando hasta que Eliseo le dijera basta. Y solo tuvo una victoria parcial. Lamentablemente, a causa de la desobediencia de Joás, generaciones futuras sufrieron tremendas cosas a causa de los asirios. ¿Contra qué estás peleando? Fíjate, ¿contra qué estás peleando? No me lo diga, pero pensá. ¿Contra qué cosa estás peleando en este tiempo? Mi consejo de hoy, y viene de parte de Dios, persevera. No bajes los brazos hasta ver la victoria, aunque pasen años. Aunque pasen años. Yo sigo orando por la hectárea y debo llevar como 10 años ya orando por la hectárea. No la veo. No es nuestra, pero está ahí. Y Dios la va a dar a su tiempo. Mi tarea es perseverar en la oración. Eliseo fue un tremendo profeta del Señor y murió como cualquier ser humano de una enfermedad. Había una unción extraordinaria sobre Eliseo. Y uno se pregunta por qué Dios no lo sanó si tenía una tarea que continuar. Está bien, ya era grande, tenía 80 o 90 años. Y había tal unción sobre él que hacía cosas extraordinarias. La unción, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es un legado. Cuando andás con gente ungida, tarde o temprano se te va a pegar la unción de ellos a vos también. Así fue con Eliseo. Él caminó con otro superhéroe sin capa, recontra ungido, llamado Elías. Elías era el hombre que decía, se cierran los cielos y no llueve más. Y no llovía. Elías era el que profetizaba y decía, ahora llueve, y llovía. Fíjate la unción que había sobre Elías. Bueno, Eliseo caminó con él. Elías agarraba un manto y abría el río. Imagínate ir al balneario de un día y vas con el pullover, lo tiras así y se te abre el río. Bueno, la unción que había sobre Elías era esa. Pero Eliseo era un insaciable. Segunda de Reyes 2:9, escúchalo. Estaban caminando Elías y Eliseo. Cuando llegaron al otro lado del río, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. O sea, Elías sabía que Dios lo iba a llevar. Y al lado estaba Eliseo y le dice, bueno, pedime lo que quieras. ¿Qué le pedirías vos? ¿No? ¿Qué le pediríamos nosotros a Elías, que era capaz de cerrar los cielos y de abrirlos? Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Elías era tremendo, pero Eliseo era arriesgado. Dijo, dame el doble de lo que vos tenés. Elías le dice cosas difíciles, has pedido, si me ves cuando me voy, eso te va a pasar. Le profetiza que Eliseo será su sucesor. Entonces, Eliseo era un insaciable.
esta palabra, este deseo de Eliseo se cumplió. Por eso Joás lo va a buscar, porque sabía que la presencia de Dios ahora no estaba en Elías, que ya se había ido, estaba en Eliseo. Carros de guerra, gente de a caballo. Ahora, Eliseo, si Elías hacía cosas extraordinarias, Eliseo le pidió una doble porción del Espíritu. Una doble unción del Espíritu, arriesgado, tremendo, insaciable, sediento. Una doble porción del Espíritu. Y Eliseo reemplazó a Elías como profeta de Israel. En este pequeño texto hay mucha enseñanza. Voy a ir rapidito. La unción del Espíritu no es para guardarla. Elías no la guardó. Es para pasarla a otro, para contagiar a otro, es para llevar a otro a vivir cosas gloriosas. Lo que recibimos el domingo pasado, si no lo vuelco en alguien, si no le contagio a alguien, la pierdes. La pierdes. Elías no se llevó la unción a la sepultura, lo transfirió a Eliseo. Una doble. No se quedó con nada. Ahora, es maravilloso cuando vos te metés en la Biblia y empezás a ver estas historias tremendas y ves como lo bueno y también ves lo malo. Veamos qué hizo Eliseo con la unción. Acordate que Elías se la transfirió a él. Ahora, ¿qué hizo Eliseo con él? Segunda de Reyes 13:20, escúchalo. Dice, después Eliseo murió y fue enterrado. Allí termina. La unción de Eliseo la llevó a la sepultura. No la transfirió, la Biblia no dice que se la transfirió a alguien más, lo contagió a alguien más. No, se la llevó a la sepultura. La unción del Espíritu Santo que estaba sobre Eliseo ahora estaba en un cajón. Era tan grande esa unción que había sobre Eliseo, que dice, mira lo que dice, cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron una banda de esos saqueadores. Lo más probable es que han sido los asirios. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo. O sea, agarraron para disparar, tiraron al muerto, lo tiraron dentro de donde estaba Eliseo en el sepulcro. Y huyeron. Pero cuando el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó. Y de un salto se puso en pie. Imagínate llevar un muerto, lo tirás en un pozo donde habían unos huesos y de repente se para y sale caminando. ¿Dónde estaba la unción? En los huesos. Dios no desperdicia nada. Eliseo le quedaban los huesos, la unción estaba allí. ¿Sabés que Eliseo no contagió, pero Dios se encargó de que no se pierda la unción? La pasó a este que tocó los huesos. La Biblia después no cuenta nada de esta persona, pero esa persona que resucitó ahora tenía la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Tremendo. Sus huesos, los huesos de Eliseo, estaban ungidos de tal manera que al tocarlo el muerto resucita. ¿Sabes? La unción que está en ti la tienes que contagiar a otros, si no te la vas a llevar a la tumba y no va a cumplir su propósito. No te multiplicarás en nuevos ungidos. Era lo que estaba pasando con Eliseo. Si Dios no hace la obra, Eliseo, los huesos estaban allí
y Eliseo no hubiese transferido la unción. Dios te ha llenado de su Espíritu Santo muchas veces. Te ha ungido, te ha dado palabra. ¿Qué estás haciendo con ella? ¿La guardás? ¿O eres tan negligente como Joás que no hizo como el Señor le había indicado que tenía que hacer? Joás se movió por emociones. Eliseo, mientras estuvo vivo, se movió por la unción del Espíritu Santo. Usa lo que Dios te ha dado. Multiplicalo, aunque sea en tu familia. Mira, esto lo hacíamos mucho antes. No sé por qué se dejó de hacer. A veces yo conozco señoras que ungieron la cama de su esposo porque su esposo no iba a la iglesia. La ungieron con aceite, oraron. ¿Sabe dónde terminó el esposo? En la iglesia. Porque transfirieron en un pedazo de tela la unción y tarde o temprano lo tocó. Si tú tienes familiares que no están buscando a Dios, ora por ellos. Si tienes la posibilidad, úngelo como símbolo del Espíritu Santo, su cama, sus bienes. Tarde o temprano, esa unción va a pasar a la persona. Conozco un montón de esposas y de esposos que hicieron ese trabajito de oración y de unción para que otros conocieran a Cristo. Transfiérete. Multiplícate en otros. Suelta palabras sobre tu familia. Yo a veces pienso que, por ejemplo, yo fui una persona, y tengo hijos aquí, por eso, que a lo mejor se me escapó y decir, sos un inútil porque no sabés cuánto es 4 por 2. Estoy dando un ejemplo. ¿Y sabés lo que es decirle tonto a un nene? ¿O no servís? ¿O déjame a mí que yo lo hago, que eso era algo que yo hacía? Es transferir maldición. Y Dios no nos llamó a maldecir, sino a bendecir. Habla, profetiza sobre tus hijos, háblale en el espíritu, decir, vos vas a ser una mujer de Dios, vos vas a ser un hombre de Dios. No importa los años que tenga, profetiza sobre ellos. Cámbiale la historia, porque no solo... A veces como padres nos preocupamos, y está muy bien, que tengan una buena educación. Está perfecto y lo tienen que tener, pero ¿y la vida espiritual? ¿Y la vida espiritual de los hijos? ¿Qué pasa con eso? ¿Y aquellos que somos abuelos? ¿Qué pasa? Eliseo estaba ungido hasta los huesos, pero se la llevó a la tumba. Y Dios se tuvo que encargar de transferir a otra persona la unción que había sobre Eliseo. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Contagia a alguien de lo que Dios puso en tu corazón, en tu vida. Contagia a alguien. Transferilo. No te lo guardes. Dios nos ha dado una tarea, ser testigos y referentes en el lugar donde nos ha traído. Esa es nuestra misión. Así que anda a contagiar a alguien. Anda a contagiar a alguien. A lo mejor ese alguien está durmiendo en tu misma cama. Contagia. Está comiendo en tu misma mesa. Anda a contagiar a otro. El tiempo de Eliseo pasó. Hace muchos años. Ahora te toca a vos y me toca a mí. Llevar la unción a los que nos rodean. Yo no quiero llevar la unción que Dios ha portado sobre mi vida a la tumba.
3 veces Dios me ha dicho: lo que te di, dáselo a 3 personas. ¿Y sabe cómo me costó? Lágrimas. De decir: Señor, está bien, vos me diste esta unción, ahora yo la transfiero a esta persona. Aquí han habido, en este mismo lugar, y lloré. ¿Sabe por qué? No porque amo la unción. Y me cuesta desprenderme. Pero ¿sabes qué? Cada vez que di, Dios me dio más. Siempre es así. Así que no te guardes. No te guardes lo que Dios puso sobre tu vida. Por favor, cierra tus ojos, si quieres. El tiempo de Eliseo pasó. El tiempo del Señor Jesús pasó. El tiempo de los apóstoles pasó. El tiempo de Billy Graham pasó. El tiempo de los anacondias está pasando. Mi tiempo está pasando. ¿Qué voy a hacer con lo que Dios puso en mi vida? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios puso en tu vida? ¿Sabes? Cuando llegues a la presencia del Señor, lo único que va a decir de vos es: buen siervo y fiel. Si lo ha sido. Señor, conforme me diste la palabra, hoy la transfiero. Tal cual como me dijiste, Señor, la volqué a tu iglesia. Yo decreto que en el nombre de Jesús ni una de estas palabras caerá en tierra, sino que encontrará corazones sedientos, entendidos, para llevar adelante la tarea que nos has dado aquí en Valentina. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias porque acá hay hermanos tan fieles, porque han transferido muchas cosas buenas que tú pusiste en sus vidas. Señor, danos más para poder dar más. Unge a tus hijas y a tus hijos en este lugar. Señor, así como hoy pedíamos prosperidad económica, hoy te pedimos prosperidad espiritual. Discernimiento, sabiduría, inteligencia espiritual para saber qué tenemos que hacer, Señor. Padre, muchas gracias, porque de este lugar saldrán los hombres y mujeres que marcarán la historia. Vendrán los Josué, los Nehemías, vendrán hombres y mujeres, jóvenes, niños, que continuarán la tarea. Señor, enséñanos a ser transferibles, a ser personas por las cuales nos juguemos por nuestros seres queridos, que no se pierdan, Señor. Y clamamos por nuestra familia, que ninguno se pierda. Que lo que somos puedan llegar a ellos de una u otra manera, Señor. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras esposas, nuestros esposos. Aquellos cuales nos diste, Señor, que ninguno se pierda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.